Hablemos del verbo escoger en inglés. ¿Cuál es ese? Choose, choose. Fíjate que acá tiene una C y la H y la tenemos que pronunciar como si fuera una che, choose. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues entonces nos va a sonar como si estuviéramos diciendo, shoes. ¿Y qué quiere decir shoes? Zapatos. ¿Y qué quiere decir choose? Escoger. Choose, escoger, shoes, zapatos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta S con la H se va a pronunciar shh, como si le estuvieras diciendo silencio que vienen los zapatos. Shh, shoes. Y esta le haces el sonido de la H. Ojo con eso para que no estés confundiendo a la gente y no te entienda. Entonces esta es su forma base, pero si estamos hablando de la tercera persona, pues le vamos a agregar una S. ¿Cuál es la tercera persona? She, he, it. El pasado del verbo chose, chose, escogió. Y el pasado participio de este verbo nos quedaría como chosen, chosen, escogido. También el gerundio del verbo sería choosing, choosing. ¿Listo? Ahora sí veamos este verbo irregular en unos 7 tiempos, 8 tiempos más o menos. Empecemos pues. El presente simple, algo en general. Ella escoge el carro rojo. She chooses the red car. Hay varias cositas que le tienes que prestar atención aquí. La primera es que básicamente le agregamos esa S al verbo porque estamos hablando de la tercera persona que viene siendo ella. Y lo segundo es que en español le decimos carro rojo, pero en inglés le decimos rojo carro. ¿Por qué razón? Porque este es un adjetivo de color y ese adjetivo va antes que el artículo, la persona o la cosa a la que le estamos dando esa característica. Pasado simple, ella escogió el carro rojo. She chose the red car. Esta parte nos queda igual. Lo único que está cambiando en realidad es el verbo. Ya no le estoy agregando una S, solamente utilizo el verbo en pasado y en pasado no le tengo que agregar una S, así esté hablando en tercera persona. Ese es un buen dato para tener en cuenta. Presente continuo. Ella está escogiendo un carro rojo. She is choosing a red car. ¿Qué cosas debes tener en cuenta aquí? Básicamente estamos utilizando el verbo to be, pero este verbo to be en realidad nos sirve como un auxiliar. Es como para poder conectar el sujeto con el verbo principal y tengo que asegurarme que este verbo to be esté en presente porque estoy hablando del presente continuo y que además esté de acuerdo con el sujeto que tengo acá. ¿Qué sujeto tengo acá? La tercera persona. Y el verbo to be en presente es para la tercera persona. Ojo con eso, recuérdalo y grábalo. Luego seguimos, este es el verbo principal, le agregamos el ing porque estoy diciendo que ella está escogiendo, endo, ando, eso es lo que traduce ing en español. Y el carro rojo, no, acá le puse solamente un carro rojo en vez de el carro rojo. El pasado continuo, ella estaba escogiendo el carro rojo. She was choosing a red car. El carro rojo, un carro rojo, bueno, ahí vamos variando. ¿Tú me entiendes? ¿Qué cambio le hice acá? Básicamente en este pasado continuo también estoy utilizando al verbo to be, pero lo estoy utilizando en pasado. Hay solamente dos formas del verbo to be en pasado, que uno es was y was va con la tercera persona y el otro sería were. Were, y ese va con el resto de los sujetos. Así que si te grabas eso, el pasado del verbo to be te va a quedar más fácil. Pero el resto de la frase me queda igual. Choosing me queda igual. A red car, todo el resto me queda igual. Solamente tengo que tener presente que tenga el sujeto, el verbo to be, dependiendo de qué tiempo estoy hablando, lo debo tener en presente o en pasado. Y el verbo principal debe ir con esa ing cuando estamos hablando del presente continuo o del pasado continuo. Sigamos con el presente perfecto. Ella ha escogido un carro rojo. Hay varias cosas que debes de tener en cuenta aquí, presta la atención. She has chosen a red car. ¿Qué le debes prestar atención? Que ya no estoy utilizando el verbo to be como auxiliar. ¿Sí ves? Ya le estoy pidiendo ayuda a el verbo to have.
y aquí me sirve como auxiliar. Auxilio te necesito porque ya el to be no me sirve. Estoy hablando del presente perfecto. Y con el presente perfecto necesito este pequeño auxiliar. Estoy utilizando has porque estoy hablando de la tercera persona. Si yo no estuviera hablando de la tercera persona, si aquí yo en vez de tener a ella, tuviera a ellos, ellas, nosotros, entonces yo voy a utilizar have. ¿Listo? Tengo entonces el sujeto, el auxiliar y ahora tengo el verbo, pero lo tengo en el pasado participio. Ojo, aquí lo tengo en el gerundio, aquí lo tengo en el pasado, aquí lo tengo en la base, pero para el presente perfecto debo tenerlo en el pasado participio. Súper importante que le prestes atención a ese dato. El resto de la frase nos queda igual. Pasado perfecto, ya no voy a decir ella ha, sino voy a decir ella había escogido un carro rojo. ¿Cómo nos queda? Súper sencillo, ya el cambio que le voy a hacer solamente es poner el auxiliar has en pasado, que nos quedaría had. Y el resto de la frase nos queda igual. She had chosen a red car. Had, la buena noticia es que nos queda igual para todos los sujetos, ya sea que estemos hablando de la tercera persona o el resto. Ese también es un buen dato. Ahora, si yo voy a utilizar el futuro simple y digo, ella escogerá un carro rojo. She will choose a red car. Mira que acá también estoy utilizando un auxiliar, en este caso estoy utilizando el auxiliar will, que lo voy a utilizar con el presente simple y usualmente lo voy a utilizar cuando estoy muy segura, casi que 98% segura de que eso va a suceder. En este caso yo sé que ella va a escoger el carro rojo porque ya me lo ha dicho en todos los otros tiempos. Entonces quedaría she will choose a red car y el verbo nos queda en su forma base. Acá yo no le voy a cambiar este verbo porque el auxiliar está en medio del sujeto y del verbo y ya no le tengo que cambiar ese verbo. Ella terminó cambiando de opinión, compró el carro azul y entonces yo voy a decir ella debería haber comprado el carro rojo. ¿Cómo nos queda? She should have chosen the red car. Ahora llegó tu tarea. ¿Cómo queda si decimos ella no debería haber escogido el carro rojo? Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besote. ¡Mua!